Yo les invito a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer de una manera muy reverente. Vamos a estar leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 9, el verso 17. Primer libro de Samuel, capítulo 9, el verso 17. Damos lectura con mucha reverencia, dice la palabra de Dios. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando a nuestras vidas, que Él permita que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, porque todos, amados hermanos, estamos necesitados que Dios hable, que Dios ministre a nuestras vidas, y Él tiene esa gran disposición de llegar allá a lo más profundo de nuestro corazón. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos en esta hora por la gran bendición que tú nos permites de poder meditar en tu santa palabra. Yo te imploro, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tu palabra corra y sea glorificada de una manera especial, y que tú, Señor, en tu misericordia edifiques, exhortes, confortes cada oyente y nos ayudes de una manera muy especial, Señor, a ser hacedores de esta palabra. Enséñanos a obedecerla. Enséñanos, Señor, cada día a meditar en ella, a corregir lo deficiente que haya en nuestras vidas para hacer esos instrumentos útiles en tus manos. En Cristo Jesús te lo suplico y te doy gracias, porque tú estás aquí y porque tú vas a hablar a cada oyente. En Cristo, gracias te doy. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar ahí en su hogar. Muchas gracias también a nuestro hermano Alex, que está a cargo siempre del sonido, y a nuestro hermano Danielito, que con tanta disposición siempre está allí en la parte de la música. Vamos, hermanos amados, a hablar bajo el tema un líder con una personalidad para el desastre. Un líder con una personalidad para el desastre. En la vida de Saúl, amados hermanos, encontramos que muchas veces la caída de un instrumento de Dios, sea hombre o sea mujer, se debe a un proceso lento, a un proceso que se da paso a paso, y que esa caída de esa persona no es de la noche a la mañana. Inicia con grandes grietas en el carácter de esa persona, deficiencias que nunca se corrigieron, grietas que se llevan en el interior. Y esas grietas siempre llegará el momento que tendrán que manifestarse, por más que se quieran maquillar, por más que se quieran ocultar, por más que se quiera aparentar lo contrario, eso va a salir a la superficie tarde o temprano. Por eso nosotros lo hemos escuchado muchas veces, un pensamiento que se dice: si quieres saber quién es un hombre, dale poder. ¿Por qué? Porque hay situaciones que hacen que lo que hay en nuestro interior se manifieste. Grietas internas, intereses internos, intereses personales, y eso fue lo que sucedió en la vida de Saúl. Todas esas cosas que más tarde se manifestaron en él estaban dentro de su corazón, estaban con él, como fueron los celos, la envidia,
la baja autoestima que él mismo tenía, que lo llevó cada día a caer más profundo y más profundo cada día. Pero sabe que al leer un capítulo en Ezequiel, el capítulo 13, me llamó mucho la atención, porque en ese capítulo, ojalá usted lo lea con más detenimiento ahí en su hogar. En ese capítulo Dios le habla al pueblo de esas grietas, de esas fisuras que habían en la pared de sus casas. ¿Y sabe de qué se preocupó el pueblo? Y sobre todo los dirigentes, los sacerdotes, los profetas, se preocuparon fue por cubrir las grietas, por cubrir todas esas aberturas que habían en las paredes, y nos dice en ese capítulo que las cubrieron con lodo. Pero Dios en ese capítulo les dice: por más que cubran las deficiencias, por más que cubran las grietas, yo haré venir lluvia torrencial, viento torrencial, y el barro se caerá y quedará al descubierto las grietas de la pared. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Dios es experto en tirar esa fachada al suelo, fachada espiritual que muchas veces hay en los líderes y en las personas que debieran de ser un modelo, un ejemplo. Y también nosotros encontramos en la palabra de Dios que nos dice que estas cosas han quedado escritas en esta palabra, amados hermanos, para que aprendamos de ellas y para que no caigamos en las mismas fallas, en los mismos errores, en los mismos pecados. Entonces, nosotros encontramos en este capítulo de primer libro de Samuel, cuando Dios le habla al profeta Samuel sobre Saúl. Saúl, amados hermanos, fue un rey dado por petición del pueblo. Saúl fue el resultado del deseo del pueblo. El pueblo quería libertad, el pueblo quería paganismo. El pueblo nos dice en ese capítulo 9 que le hablaron al profeta Samuel y le dijeron: nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos hacer lo mismo que las demás naciones, queremos tener lo mismo que tienen las demás naciones. Y las costumbres de las demás naciones encerraban vanidad, encerraban pecado, encerraban libertad para pecar. El pueblo, nos dice la palabra de Dios, se habían obstinado a ser igual a los pueblos vecinos y desecharon a Dios, desecharon el gobierno de Dios en sus vidas. Y cuando Samuel expone ante Dios lo que el pueblo le había dicho, porque el pueblo, los dirigentes del pueblo llegaron al profeta de Dios y le dijeron: ya eres muy anciano, ya tus fuerzas no son las mismas, queremos un rey que esté sobre nosotros. Y nos dice la palabra de Dios que cuando Samuel escucha esto, él va a Dios y le expone a Dios la petición del pueblo, y la respuesta que Dios le da a ese hombre de Dios, Samuel, le dice: oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Eso usted lo encuentra en ese mismo primer libro de Samuel, capítulo 8, el verso 7. Es ahí, amados hermanos y amigos, cuando más adelante ocurre el suceso donde se perdieron las asnas del padre de Saúl, Cis, y
por petición y por consejo del criado de Saúl, él va en busca del siervo de Dios Samuel para consultarle dónde estaban las asnas perdidas. Pero antes de llegar, nos dice la palabra de Dios en ese capítulo 9, ya Dios le había revelado a su siervo que iba a venir Saúl y que él era el nuevo dirigente del pueblo. Él iba a ser el rey. Es ahí en el verso 21 del capítulo 9 de ese libro, dice que cuando Saúl llegó donde el profeta de Dios, donde Samuel, este hombre de Dios le dice a Saúl: mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y la casa de tu padre? Y nos dice en ese verso 21 que la reacción de Saúl fue algo que espontáneamente salió de lo más profundo de él y le respondió a Samuel: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y no solamente ese suceso, nos dice la palabra de Dios más adelante que cuando Saúl iba a ser presentado al pueblo como rey, lo buscaron por todas partes, amados hermanos. Lo buscaron por todos lados, pero no fue hallado. No lo encontraron a Saúl. Tuvieron, nos dice la palabra de Dios, que consultar a Dios. Y al consultar a Dios, Él les da la respuesta: he aquí, Saúl está escondido entre el bagaje. Eso se lo encuentra en el capítulo 10, el verso 22 de ese primer libro de Samuel. Él lo hizo porque se sentía indigno, se sentía insuficiente ante esa responsabilidad que estaba cayendo sobre sus hombros. Empezó bien. Saúl empezó bien, empezó reconociendo, sintiéndose impotente, indigno, pero habían grietas en su carácter, habían grietas en su personalidad que hizo que su liderazgo fuese para afrenta, fuese para destrucción, fuese para caída. Poco a poco, este hombre fue enalteciéndose. Poco a poco este hombre fue confiándose de lo que había alcanzado. Se le olvidó quién era y de dónde Dios lo había sacado. Se le olvidó, amados hermanos, quién era su familia. Se le olvidó cómo fue su principio. Amados hermanos, la soberbia que levanta el corazón en autoconfianza, de seguro nos llevará a la destrucción, nos llevará a la caída. Cada paso que daba Saúl lo iba conduciendo a cometer errores fatales que le costaron el reino, pero sobre todo le costaron la peor pérdida en su vida, que fue perder su relación con Dios, que fue perder la gloria de Dios en su vida, que fue perder la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y yo quiero decirle algo: perder la presencia de Dios en nosotros es perderlo todo, es perder nuestra razón de ser, es perder todo lo que da sentido a nuestro existir. Oh, alabado el nombre de Cristo.
olvidar nuestro principio, olvidar de dónde Dios nos ha sacado, olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros, olvidar que Dios ha hecho en nuestra familia, es olvidar que por Él vivimos, es olvidar que por Él existimos, es olvidar quién es la fuente de nuestra fortaleza. Saúl lo tenía todo a su favor. No solo tenía un cuerpo fuerte, tenía conciencia de sí mismo, conciencia de su fragilidad e incompetencia. Pero no solo eso, amados hermanos, Saúl, nos dice la palabra de Dios, que tuvo la bendición en su vida de que Dios mismo le mudó su corazón. Eso lo encuentra en el capítulo 10 de ese mismo libro, el verso 9. Dios le mudó el corazón a Saúl. Pero no solo eso, Dios le había dotado de su Espíritu Santo. Y nos dice la palabra de Dios ahí en ese capítulo 10, el verso 10, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Saúl, con poder y gran gloria, y profetizó entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los profetas, entre los instrumentos de Dios que habían en medio del pueblo. No solamente la gloria de Dios cayó sobre Saúl, sino que recibió dones del Espíritu Santo y profetizó, nos dice la palabra, entre ellos. Pero no solo eso, Saúl tenía la bendición de tener amigos leales, porque tener amigos leales es una bendición incomparable. Amigos que no están por interés, amigos que no están solamente en las buenas, sino que están en las malas, que están con nosotros en los momentos de angustia como en los momentos de felicidad. Esos son los verdaderos amigos. Oh, alabado el nombre del Señor. Él tenía la bendición entonces de tener amigos leales, amigos que él nunca valoró. En el verso 26 de ese mismo capítulo nos dice: hombres de guerra estaban con Saúl, cuyos corazones, mire esto tan importante, cuyos corazones Dios los había tocado. ¿Los había tocado para qué? Para que permanecieran al lado de Saúl, para que fuesen un apoyo, para que fuesen una ayuda. Oh, alabado el nombre del Señor. Pero, ¿sabes cuál era una bendición muy grande que tenía Saúl? Aparte de todas esas que dije anteriormente, él contaba con el apoyo y con la dirección y las oraciones de un gran hombre de Dios. Y ese gran hombre de Dios era Samuel. Pero Saúl, amados hermanos, no aprovechó la experiencia y la espiritualidad y entrega que tenía el profeta Samuel. Él no aprovechó que ese hombre era un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre visionario, alabado el nombre del Señor. Él no aprendió de Samuel, su antecesor, un hombre que le había enseñado que cuando Dios coloca a alguien frente a una responsabilidad, no lo coloca para destruir, no lo coloca para echar abajo lo que se ha levantado, sino que cuando Dios coloca a uno de sus hombres, a uno de sus instrumentos,
instrumentos, lo coloca es para edificar, lo coloca es para unir, lo coloca es para bendecir a ese pueblo. Alabado el nombre de Cristo. Saúl no valoró esa bendición de que ese hombre Samuel estuviese dispuesto a ayudarlo, estuviese dispuesto a darle la mano. No valoró que Samuel, un instrumento de Dios poderoso, estuviese a su lado y que lo amaba sinceramente, que estaba dispuesto a apoyarlo, que tenía más experiencia que él, no solamente en lo espiritual, sino en una trayectoria de frutos, en una trayectoria de trabajo, en una trayectoria de construir algo que estaba ahí delante de Dios para bendición del pueblo. Alabado el nombre de Cristo. Amados hermanos, sin embargo, a pesar de todas estas ventajas de Saúl, Saúl fracasó. Y fracasó porque no le permitió a Dios ser el Señor de su vida. Fracasó porque Saúl fue un líder sin proceso. Porque Saúl fue un líder cuyo carácter tenía grietas que quizás las ocultaba muy bien, y ese carácter en él no había sido forjado, no había sido procesado. Llegó, amados hermanos, este hombre Saúl a ocupar esa posición de autoridad, una posición de liderazgo, sin haber sido procesado, sin haber sido quebrantado, sin haber sido forjado su carácter. A diferencia de David. David pasó por un proceso de 15 años. 15 años desde su llamado hasta que llegó el momento de sentarse en el trono. 15 años en el yunque, 15 años en el proceso, 15 años en el molino, donde su corazón, donde su carácter cada día fue quebrantado, cada día fue molido, fue triturado a través de golpes, a través de engaños, a través de traiciones, a través de decepciones. Oh, amados hermanos, la vida y el carácter de David iba quedando molido, triturado, reducido a polvo. Alabado el nombre del Señor. Saúl encontró un reino bendecido. Saúl encontró un reino fuerte. Encontró un reino sólido, pues el que había estado al frente como líder era Dios mismo. Y donde Dios está, hay bendición. Donde Dios está, hay respaldo. Donde Dios está, hay unidad. Donde Dios está, hay prosperidad. No solamente material, sino espiritual. No solamente Dios estaba ahí, Él tenía su instrumento que trataba al pueblo a través de ese instrumento poderoso, un gran hombre de Dios como Samuel. Pero a pesar que encontró todo bajo bendición, a pesar que encontró todo bajo prosperidad, a pesar que encontró todo en unidad, a pesar de que tenía todo a su favor, de nada le sirvió. Él no había trabajado, a él no le había costado nada de lo que estaba llegando a sus manos. Y por esa razón, él nunca valoró lo que se le entregó. Por eso,
el liderazgo de Saúl se caracterizó por la insensatez. Porque por más que se le dé a una persona todo hecho, por más de que se le entregue a una persona todo en bendición, las grietas que hay en el carácter de esa persona, las grietas que hay en los principios de esa persona, le llevarán a destruir lo que por años se ha construido. Le llevarán a pararse sobre lo que ha costado sudor, lo que ha costado lágrimas, lo que ha costado esfuerzo. Esa persona, como no le ha dolido, como no le ha costado nada, se para sobre lo que se ha construido, se para sobre lo que se ha levantado, y lo que es peor, esa persona va a pararse también sobre la palabra de Dios que se le ha sido entregada. Lo llevará, y eso es lo que debe de sacudir nuestro corazón, llevará a esa persona a abusar de la autoridad. Llevará a esa persona a tomar decisiones insensatas sin la dirección de Dios, sin el temor de Dios en su vida. Ahora yo quisiera que vayamos más profundamente en esas grietas que habían en el carácter de Saúl, en esas deficiencias que estaban allá internas en el corazón de este líder. En primer lugar, Saúl fue un líder de sola apariencia. Si tú lees en Primera de Samuel, capítulo 9, el verso 2 nos dice: y Cis, el padre de Saúl, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él en medio del pueblo. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Si tú lees en el capítulo 10, el verso 23 y el verso 24, nos dice la palabra de Dios que cuando fueron a buscar a Saúl allá donde estaba escondido en el bagaje, nos dice que los que fueron a buscar entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Entonces Samuel le dijo al pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Todos en su corazón, amados hermanos, decían: ¡qué gran líder tenemos! Decían: tenemos un gran rey, ¡qué gran hombre! ¡Qué hermoso! ¡Qué llamativa su presencia! Pero qué tremenda decepción, qué tremenda desilusión cuando lo vieron actuar, cuando lo vieron tomar decisiones necias, insensatas, cuando empezaron a conocer las grietas de la personalidad de ese líder, cuando empezaron a conocer lo flojo, lo cobarde para defender y cumplir la palabra que había recibido de parte de Dios. Qué gran decepción al ver que desde que inició su liderazgo salió a flote lo que había en su corazón. Qué importante es entender que lo que nos llevará a ser, hermanos,
verdaderos instrumentos en las manos de Dios, lo que nos llevará a ser verdaderos líderes de bendición, líderes que edifiquen, líderes que no acaben lo que se le ha entregado, ni lo que se ha levantado. No será nuestra presencia, no será nuestro aporte, no será la fluidez de palabra, ni la oratoria del ser humano, sino lo que va a marcar la diferencia entre un líder de Dios, un líder sabio, un líder dirigido por Dios, o un líder insensato que acaba desde que arranca su liderazgo llevando destrucción, división, ruina. Va a ser lo que llevemos dentro del corazón. Es si nuestro carácter ha sido forjado por Dios o no, si hemos sido procesados, si esas zonas internas han sido trituradas, han sido ahí procesadas en el yunque de Dios, o si al contrario estamos enteros por dentro, aunque demos la apariencia de ser personas muy rendidas en las manos de Dios. Amados oyentes, lo que otros crean y vean no es tan importante como lo que Dios ve en nosotros. Por eso Dios le habla a Samuel, allí en ese mismo libro de primera de Samuel, el capítulo 16, el verso 7, Dios le dice a Samuel: Samuel, no mires a su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está al frente de sus ojos, pero Dios, Jehová, mira el corazón, mira lo interno, mira la vida privada de esa persona, mira la vida que está allá en lo profundo del alma de esa persona. Podemos tener apariencia de ser tremendos líderes. Podemos tener apariencia de ser tremendos instrumentos de Dios, instrumentos, hombres o mujeres de Dios. Podremos tener la apariencia de ser hombres muy espirituales y muchos quedar impresionados por nuestra manera de expresarnos. Muchos quedar impresionados y decir: ese hombre es un orador, ese hombre es tremendo expositor de la palabra. Muchos pueden quedar impresionados por nuestro porte, pero otra cosa es cuando nos ven actuar, otra cosa es cuando nos ven tomar decisiones. Todo ese andamio que se había levantado se vendrá abajo, y lo único que se encontrará era solo fachada lo que había en ese hombre. Era solo fachada lo que había en esa mujer, era solo apariencia, pero Dios, que conoce el corazón, Él mismo se encarga de sacar a luz las intenciones del corazón, y por más que se quiera conservar la fachada, como dice en Ezequiel capítulo 13, Él la derriba, Él derriba la pared, Él hace que se caiga el lodo. Oh, alabado el nombre de Cristo. Los frutos de ese hombre, los frutos de esa persona hablarán más fuerte que lo florido de su expresión, y sacará a la superficie la realidad del corazón de esa persona.
sacará a luz los verdaderos intereses de esa persona, las verdaderas motivaciones de esa persona. Amados hermanos, se caerá la máscara, por más que no quieran manifestar y por más que no quieran mostrar la maldad que hay en sus corazones, la ambición que hay en sus corazones. Dios mismo los entorpecerá. Dios mismo los confundirá y cada día irán cayendo más profundo y los escándalos serán mayores, porque es que a Dios nadie lo engaña. Usted puede comprar al hombre con detalles, con presentes, con ofrendas, pero hay un juez justo, un juez que está en los cielos, que conoce lo que hay en el alma de cada persona. Hay un Dios que no admite soborno. Hay un Dios que la careta, la fachada no lo engaña y que Él conoce, como les dijo al pueblo ahí en Ezequiel: yo conozco el cimiento, yo conozco el fundamento. Por más que le echéis barro a la pared, alabado el nombre de Cristo. Qué maravilloso es saber que el Dios que alabamos, que el Dios que adoramos, que el Dios que servimos cada día es un Dios que conoce nuestra alma. Es un Dios que conoce desde lejos las intenciones del corazón, como le dijo a Jeremías allí en el capítulo 16, el verso 17: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y en Proverbios capítulo 20, el verso 27 me dice: la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y en ese mismo libro de Jeremías, el capítulo 11, el verso 20, nos dice: tú, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia. ¿Cuántos le damos gloria a ese Dios que juzga con justicia? Oh, aleluya, qué maravilloso estar en sus manos, como nos hablaba la palabra en el primer culto. Estar en las manos de Dios es saber que Él conoce las intenciones del alma. Tú, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y escudriñas el corazón. Pero ahí en ese capítulo 17 de ese mismo libro, el verso 10 nos dice: yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Tú que me escuchas en esta hora, no te preocupes si te juzgan mal. No te preocupes si te injurian a base de mentiras. No te preocupes si te señalan de algo que tú sabes que eso nunca ha estado en tu corazón. No te preocupes, porque tu vida no está en las manos del hombre. Tu vida está en las manos poderosas de Dios. Está en las manos de un Dios justo. Está en las manos de un Dios que prueba la mente, prueba el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según sus obras. Por eso descansa en Dios, refúgiate en Dios, ten paz en tu corazón. Oh, aleluya. ¿Qué otra grieta había en Saúl, en su carácter? Saúl era un líder arrogante, era un líder compulsivo. Su insensatez,
lo condujo a tomar decisiones que en vez de hacer bien al pueblo y más aún a aquellos que eran sus compañeros, aquellos que eran sus hombres, que constantemente libraban batallas fuertes en medio del pueblo, y que su deber como rey, como líder, era valorarlos, era cuidarlos, era velar por el bienestar de ellos. Pero en vez de eso, Saúl los expuso antes a grandes peligros. Sus decisiones llevaron a reducir el rendimiento, llevaron a reducir la entrega de sus soldados. ¿Dónde vemos eso? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 14. El verso 24 nos dice la palabra: pero los hijos de Israel fueron puestos en gran apuro aquel día, porque Saúl, porque el líder había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo, nos dice en esa porción, no había probado pan. Nos dice en ese capítulo que Jonatán, hijo de Saúl, que no había escuchado la orden del rey, la orden de su padre, al llegar el pueblo, todo el ejército, a un bosque donde había miel que corría, nos dice la palabra literalmente, tomó Jonatán con una vara de esa miel, la mojó en el panal y la llevó su mano a la boca, nos dice la palabra, y cuando él hizo esto, fueron aclarados sus ojos. Y cuando los soldados ven que Jonatán está haciendo esto, ellos ahí mismo le advierten: Jonatán, tu padre ha prohibido que nadie del pueblo pueda probar alimento durante el día. Tu padre lo ha prohibido bajo maldición. Y es ahí, en el versículo 29 de ese mismo libro, donde Jonatán dice: mi padre ha turbado el país. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber probado un poco de miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado del enemigo? ¿No se habría hecho mayor estrago entre los filisteos? En otras palabras, Jonatán está diciendo: por la decisión de mi padre no ha habido un mayor rendimiento, no ha habido una mayor conquista, por tomar decisiones insensatas, por tomar decisiones sin sentido. No solamente la insensatez de Saúl expuso al pueblo y turbó al pueblo, sino que pronunció sentencia de muerte sobre su propio hijo, sobre Jonatán. En el verso 43 de ese capítulo dice que Saúl le preguntó a Jonatán: dime, ¿qué has hecho? Declárame, ¿qué hiciste ahí en el bosque? Y Jonatán, un hombre sincero, un hombre transparente, le dijo a su padre lo que había hecho. Y en ese verso 44, Saúl dice: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. No solamente estaba actuando Saúl sin dirección de Dios, y no solamente
por su obstinado corazón estaba afectando gravemente al pueblo, sino a su propia familia. Estaba tan ciego en sus impulsos que no midió las consecuencias de sus actos ni de sus decisiones. ¿Cómo es posible enviar a los hombres, a sus hombres de guerra sin alimento? ¿Cómo es posible dictar una sentencia tan absurda contra alguien que no era un aparecido de la noche a la mañana? ¿Quién era Jonatán? Era un valiente del ejército, era un valiente del pueblo, era un gran luchador, era un hombre de trayectoria que se había ganado el amor y el respeto del pueblo a puño y pulso. ¡Oh, aleluya! Que nada de lo que había ganado había sido gratis, que él había pagado un gran precio y tenía abundantes frutos de su lucha, abundantes frutos de su entrega, abundantes frutos de su valentía, abundantes frutos de su coraje. Tenía abundantes frutos de su carácter firme, que no le temblaban sus pies para defenderlo de Dios, que no le temblaban sus pies para defender lo que les pertenecía, para defender a su pueblo, para defender sus principios. No le temblaban sus pies para incursionar en el terreno del enemigo. En su insensatez, Saúl se le olvidó que la mayoría de sus conquistas, de sus logros, de sus avances, se habían alcanzado, no era por él, no fue por su trabajo, era por el trabajo de Jonatán, era por la lucha de Jonatán, era por la entrega de este hombre de Dios. Un instrumento poderoso en las manos de Dios. Si tiene duda de eso, puede leer en ese mismo libro el capítulo 13, el verso 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Y mire lo que sigue. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y mire lo que dice en el capítulo 14, el verso 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no hizo saber a su padre nada de esto. Y en el verso 6 dice: y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga Jehová algo por nosotros, pues no es difícil, para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Haz todo lo que tienes en tu corazón y ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y el verso 13 nos dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como de 20
hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Amados hermanos, un hombre de este calibre y muchas cosas más hizo Jonatán, solo hemos visto dos. Un hombre de este calibre, la insensatez de este líder quería quitarlo de en medio, quería sepultarlo, quería ignorar que lo que estaba disfrutando era por lo que Dios había hecho a través de la intrepidez, a través de la visión de este hombre Jonatán. Mire lo que nos lleva a hacer la insensatez, lo que nos lleva a hacer la falta de temor de Dios en nuestro corazón, en el corazón de un líder. Ignorar aquellos instrumentos de Dios, menospreciar los frutos, menospreciar el resultado, menospreciar la trayectoria que habla más fuerte que cualquier concepto humano. Hay líderes que les duele reconocer los logros de otros. Hay líderes que les duele reconocer el éxito de otros. Saúl nunca le dio los méritos a su hijo Jonatán. Él nunca se los dio. ¿Qué nos dice esos versículos que hemos leído anteriormente? Y Saúl, lo que se decía, Saúl atacó la guarnición de los filisteos. No fue Saúl, fue Jonatán. Pero cuando hubo la victoria, nos dice la palabra que lo primero que hizo Saúl fue tocar trompeta. Tocó trompeta y dijo: lo que se había hecho, alabado el nombre de Cristo. Su voz se oyó no para valorar el trabajo de Jonatán su hijo, sino para matarlo, para sepultarlo, para quitarlo de en medio. Alabado el nombre del Señor. Amados hermanos, hemos conocido líderes que hacen sonar, igual que Saúl, la trompeta. Hablan atribuyéndose logros, conquistas que otros han logrado, que otros han dejado sus fuerzas para obtenerlas, que otros han dejado hasta su salud para lograrlas. Qué fácil hacer alarde de algo que no hemos hecho. Qué fácil es sonar trompeta con algo que nosotros nunca conquistamos. Es más, que cuando quizás tuvimos la oportunidad de hacer algo, no se hizo nada. Pero cuando hay victorias, cuando hay logros, es fácil hacer alarde. Cuando otro es el que ha peligrado, cuando otro ha trabajado con sus manos y con sus pies, como en el caso de Jonatán. Cierto día caminaba un padre con su hijo, cuando de pronto le preguntó a su hijo: ¿oyes algo? Y aquel muchacho le dijo: sí, padre, sí, oigo el ruido de una carreta. Y el padre le dice: muy bien, es una carreta, pero viene vacía. Y el hijo le dice: ¿y cómo lo sabes si no la hemos visto? Y aquel hombre le dice a su hijo: muy fácil, por el ruido, cuanto más vacía está, mayor es el ruido que hace. Y dice el muchacho: desde entonces
Cuando veo a alguien hablando demasiado, cuando veo a alguien alabándose demasiado, cuando veo a alguien haciendo alarde de lo que hace, recuerdo las palabras de mi padre: mientras más vacía está la carreta, más ruido hace. Pero ¿sabe qué me llama la atención, amados hermanos, cuando yo leo esta porción y me conmueve el corazón? Es que había un pueblo que no estaba ciego. Había un pueblo que sabía quién era Jonatán. Había un pueblo que era testigo de su coraje, que era testigo de su esfuerzo, que era testigo de su entrega, que era testigo de su sacrificio, que era testigo de su integridad. Y este pueblo no se quedó sentado. Este pueblo precioso no se quedó en silencio. Este pueblo no se quedó inerte. Nos dice la palabra que este pueblo dijo: nosotros sí sabemos lo que ha hecho este hombre Jonatán. Nosotros sí sabemos lo que representa Jonatán para nosotros. Nosotros sí sabemos lo que Él ha logrado, lo que Él ha conquistado. Así usted, Saúl, quiera pararse sobre su trayectoria, así usted, Saúl, quiera pararse sobre los frutos de su labor, ellos le dicen a Saúl: no caerá ni un cabello de su cabeza. En ese capítulo 14, el verso 45, entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. No será así. Vive Jehová que no ha de caer ni un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Qué maravillosa esta palabra, hermanos. Siempre habrá un pueblo que abre sus ojos. Siempre habrá un pueblo que posee discernimiento para entender cuando sus líderes se han dañado. Siempre habrá un pueblo para entender cuando sus líderes no están actuando bajo el temor de Dios, y ese discernimiento le hará ver a ese pueblo que una de las mayores señales de que Dios no está en ese corazón, no está con ese líder, que Él no es el que está guiando, es ese pueblo donde va a reaccionar. Porque yo quiero decirte en esta hora: Dios nunca guiará al atropello. Dios nunca guiará a la injusticia. Dios nunca guiará a actuar mal. Siempre ese pueblo entendido, con discernimiento en su alma, con temor de Dios en su alma, reconocerá ese remanente pequeño, reconocerá siempre, oh amados hermanos, quién es de Dios y quién no es de Dios. Siempre se levantará ese remanente para defender a esos instrumentos fieles, a esos instrumentos íntegros, a esos instrumentos valientes. Siempre ese pueblo se pondrá en pie para decirle a ese hombre de Dios: estamos contigo. Estamos contigo, no te vamos a abandonar, no te vamos a dejar, vamos a apoyarte. Ellos van a decirle a ese hombre, como le dijo el paje de armas a Jonatán: haz todo lo que tienes en tu corazón.
Haz todo lo que tienes en tu corazón, pues aquí estamos contigo a tu voluntad. Aquí estamos para apoyarte. Aquí estamos para poner nuestro granito de arena, para luchar a tu lado, para seguir conquistando, para seguir ensanchándonos. Aquí estamos. Lo único que demandamos y te pedimos, como le dijo el pueblo a Josué, es que Dios esté contigo. Es que estés contigo de la mano de Dios. Es que el Espíritu Santo esté en tu vida. Es que sigas predicando esta palabra de celo, esta palabra santa. Es lo único que pedimos, que Dios esté contigo, que sigas siendo íntegro, que sigas siendo fiel. Oh, aleluya. Amados hermanos, Saúl tuvo un pobre liderazgo, otra grieta que llevaba en su personalidad. En vez de aprovechar las enormes ventajas que tenía de haber recibido un gobierno bajo la bendición de Dios, de tener ventajas para ejercer bien su liderazgo, de tener la gran bendición de tener su antecesor a su lado para apoyarle y para ayudarlo, que era Samuel. Saúl no se preocupó por su pueblo, solo se ocupó de sí mismo. Su corazón estaba lleno de soberbia, su corazón estaba lleno de orgullo, su carácter tenía muchas grietas, había miedo, impulsividad, había celos, enojo. Este líder utilizó la envidia como motivador de sus acciones. ¡Qué peligroso! Utilizó la envidia como el impulsor para tomar decisiones necias, decisiones insensatas. En ese mismo primer libro de Samuel, capítulo 18, el verso 5 al 9. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso sobre gente de guerra, y era acepto de los siervos de Saúl. El verso 6. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y mire lo que le sucedió en el corazón de Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: ¿cómo es posible que a David le dieron 10,000 y a mí 1,000? ¿No le falta más que el reino? La envidia y los celos que había en su corazón, en el corazón de Saúl, no le permitía reconocer los triunfos de otros, no le permitía reconocer la labor de otros. El ver a otros siendo reconocidos por el pueblo hacía que el corazón de Saúl sangrara, se enfureciera cuando escuchaba hablar bien de otro. Miró siempre a David,
nos dice la palabra, lo miró con recelo, lo miró con odio en su corazón por el respaldo de Dios en la vida de David. Le dolía su corazón al ver que todo lo que hacía David, Dios lo prosperaba. Le dolía en el corazón ver que Dios estaba con David donde quiera que iba. Le dolía su corazón al ver que todo lo que emprendía David le salía bien. Todo lo que hacía David prosperaba. Tenía una bendición, tenía una gracia, tenía un respaldo de Dios en todo lo que hacía David. ¿Y qué pasaba entonces en la vida de Saúl? Él se veía opacado por el brillo de David. ¿Cómo es posible que a este lo reconoce el pueblo y a mí no? Decía. ¿Cómo es posible que a David le den 10,000 y a mí me den 1,000? Saúl no entendía que David recibía el reconocimiento del pueblo porque él trabajaba, porque él se lo había ganado. Él era un hombre sacrificado, un hombre esforzado, un hombre entregado, un hombre que no estaba temblando como él cuando el gigante Saúl estaba temblando. Estaban escondidos, medrosos. Pero David, siendo más joven que él, no tenía miedo. Hoy día vemos esos mismos líderes que no han podido soportar que a otros el pueblo lo reconozca, el pueblo valore su trabajo. Líderes que han actuado no guiados por Dios, sino por su envidia. Envidia, celos amargos ministeriales que han permanecido dentro de sus corazones por años. Que siempre actuaron con una careta de hipocresía, que siempre actuaron con una careta de falsedad, que nunca pudieron soportar que Dios usara a un compañero más que a ellos en el ministerio. Se sentían sensiblemente heridos al ver que ese hombre, todo lo que emprendía prosperaba. Cada proyecto que Dios colocaba en el corazón y que coloca, Dios los respalda. Dios va con él. Oh, alabado el nombre del Señor. Nos dice en Primera de Samuel, en ese capítulo 18, el verso 9: desde aquel día siempre habrá un día en que el enemigo a usted lo enfocará con la envidia, con el menosprecio, con la injuria. Oh, amado hermano, desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Viene a mi mente la leyenda de la luciérnaga y la serpiente. Pero antes, yo quiero decirle a usted que me escucha, la excelencia, el triunfo en lo que nosotros hagamos, siempre despertará la envidia, sea en el área espiritual, sea en el área material que Dios le permita avanzar, sea en el área profesional. Tu brillo siempre, como en el caso de Saúl, siempre opacará al envidioso. ¿Y de qué se trata la leyenda? La leyenda se trata de una serpiente y una luciérnaga. Nos dice que la serpiente tenía arrinconada a la luciérnaga y la luciérnaga le dice a la serpiente: antes que me devores, antes que me acabes, permíteme hacerte 3 preguntas.
¿Te hice algo? ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? ¿Por qué quieres matarme hoy? Y la respuesta de la serpiente fue: porque no soporto verte brillar. No soporto verte brillar. Y yo quiero decirte en esta hora, si vas a brillar, siempre habrá serpientes que te van a perseguir queriendo acabarte, queriendo hacerte daño. Siempre encontrarás en tu camino la gente que no soportará tu brillo. Tienes que ser consciente, quieras o no, cuando se hacen bien las cosas, se va a despertar envidia, se va a despertar rivalidades, se va a despertar odio contra ti, porque me dice Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 4, todo trabajo y toda excelencia de obras despertará la envidia del hombre contra su prójimo. Entonces, cada ataque, cada golpe, cada herida, cada injuria, cada calumnia te está gritando: estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo las cosas con excelencia. Cuando esto pase, no dejes de brillar. Cuando esto pase, sigue siendo el mismo hombre de Dios, mujer de Dios. Cuando esto pase, sigue dando lo mejor de tu vida. Sigue haciendo las cosas con excelencia. Así te hieran, así te golpeen, sigue brillando, porque no podrán tocarte, no podrán hacerte daño, porque tu luz seguirá intacta, porque podrán golpear tu cuerpo, golpear tu corazón, pero la luz no la podrán tocar. Esa luz seguirá brillando, esa presencia de Dios seguirá intacta en tu vida. Puede que tu corazón sangre, puede que se paren sobre tus derechos, puede que hagan pedazos el manto de tu testimonio, pero la luz seguirá intacta en tu vida. La gloria de Dios seguirá intacta en tu vida, seguirá ahí resplandeciendo en tu corazón, y seguirás con la bendición de Dios en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Así otros te quieran ver en la tierra, ahí lamiendo el polvo, Dios te levantará del polvo. Y tendrán que reconocer: algo hay en esa vida, algo hay en ese hombre. Oh, maravilloso sea Dios. Este líder Saúl siempre demostró que no le importaba el pueblo. Lo digo porque exponerlos a que desmayaran, pues estaban batallando sin probar comida, era una señal de que no le importaba a sus valientes. Al proferir esa sentencia de muerte sobre su propio hijo, estaba mostrando que no le importaba su familia. Qué diferente el caso de David, cuando él recibe la noticia de que su hijo había muerto, Absalón. Qué dolor manifiesta David, qué expresiones de lamento salen de lo profundo del corazón de David, a pesar de que su hijo le había hecho daño y lo había hecho sufrir. Qué diferencia cuando hay amor en el corazón hacia la familia, hacia el pueblo, hacia el prójimo. ¿Por qué digo que no le importaba el pueblo a Saúl? Porque al perseguir hasta querer matar a David,
Pero no solo eso, si usted lee en el capítulo 20 de ese mismo libro de Samuel, primer libro, en el verso 33 nos dice que en cierta ocasión le lanzó su espada a su propio hijo, otra vez a Jonatán. Quería matarlo también. De una o de otra manera, esa sed de muerte estaba en el corazón de Saúl. Amados hermanos, el liderazgo es influencia. Un líder con temor de Dios en su corazón, un líder sano espiritualmente, buscará siempre ayudar a otros, no a sepultarlos. Un líder con la presencia de Dios en su corazón ayudará a otros y buscará a otros no para acabarlos, no para pisotearlos, no para atropellarlos, sino que utilizará su influencia para ayudarlos a mejorar como personas, para ayudarlos a alcanzar su potencial. Un verdadero líder cimentará su actuar, cimentará su liderazgo, sus decisiones sobre el valor que tienen y que merecen cada persona, y basará su actuar sobre los valores y principios bíblicos, espirituales, y no basará sus decisiones en la envidia, en el odio, en los celos, en la rivalidad que haya en su corazón. El liderazgo, lo repito, es influencia, pero influencia viva, que edifica en el área espiritual, que levanta, que ayuda. Buscará siempre beneficiar al pueblo, buscará siempre edificar al pueblo, buscará siempre bendecir al pueblo. Jamás utilizará su influencia, jamás utilizará su posición para envenenar, jamás utilizará su posición para perjudicar el corazón del pueblo, de esos que dice amar. No utilizará su influencia para destruir, no utilizará su influencia para desanimar. Le dolerá profundamente su corazón por uno solo que esté herido. Eso es lo que marca la diferencia de un verdadero líder. Un verdadero líder, un verdadero instrumento de Dios, le dolerá su corazón profundamente por uno solo que muera del pueblo, uno solo que se afecte, uno solo que se pierda. Viene a mi mente esos grandes hombres de Dios que quedaron registrados en esta palabra santa, hombres, líderes verdaderos, hombres de Dios, con temor de Dios en su alma, con un gran amor en su alma por las almas de ese rebaño que estaban llevando, que estaban dirigiendo, que estaban apacentando. Uno de esos líderes que son inspiración para nosotros, Moisés. En ese capítulo 32 del libro de Éxodo, en el verso 7, el Señor le habla a Moisés y le dice: anda, desciende, porque tu pueblo, escuche esto, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, y yo voy a consumir a ese pueblo, lo voy a acabar, lo voy a destruir, y a ti te voy a colocar
sobre un pueblo mejor que ese. Oh, amados hermanos, pero Moisés amaba ese pueblo que estaba pastoreando. Y en el verso 11 de ese mismo capítulo, Moisés le dice al Señor: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Dios le había dicho en el verso anterior: desciende porque tu pueblo. Pero Dios ahí, hermano, quería ver también la reacción de Moisés. Y es en ese verso 11 donde Moisés se presenta ante Dios y le dice: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Ese pueblo no es mío, ese pueblo no me pertenece, es tu pueblo. ¿Cómo se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste? Dios le había dicho: ese pueblo que tú sacaste. Y Moisés le dice: no, Señor, tú eres el Señor de ese pueblo. Tú eres el dueño de ese pueblo. Tú lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y gran gloria, con mano fuerte. Y él le dice al Señor: Señor, ¿cómo es posible que hagas esto? ¿Qué han de decir los egipcios? Que para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete, oh Dios, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham. Moisés le dice: Señor, acuérdate de tu siervo. Acuérdate de Abraham, acuérdate, Señor, de Isaac, acuérdate de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda la tierra que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y me dice esa palabra maravillosa en ese versículo maravilloso de ese capítulo 32. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Eso es ser un verdadero líder. En vez de pensar en su prestigio, en vez de pensar en sí mismo, en vez de preocuparse en sí de él, siempre se preocupará es por el testimonio de Dios, por el testimonio del nombre del Señor, y amará a ese pueblo más que a su propia vida. Porque Moisés lo dice en el verso 32: si tú no perdonas a ese pueblo, Señor, si tú no haces un alto en esa decisión que has tomado, entonces ráeme de tu libro. No quiero estar escrito en tu libro. Eso es amar un alma, una oveja, un rebaño. Amados hermanos, le dolerá profundamente en su corazón el dolor de su compañero, la condición de otros. Y viene a mi mente David, otro líder, inspirador en la palabra de Dios. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, el verso 23. Ahí encontramos la endecha que David hace por la muerte de Saúl, por la muerte de Jonatán, y la manera en que él se expresa habla del gran dolor que estaba sintiendo en su corazón, y dice: ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Y David les dice al pueblo: no hagan fiesta, no celebren, no lo publiquen, no salten de alegría. Saúl y Jonatán, amados y queridos, dice David, inseparables en su vida, más ligeros que águilas,
más fuertes que leones, dice David. Hijas de Israel, dice este hombre, llorad por Saúl. Llorad por Saúl. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. David sentía dolor por la pérdida. No se gozó por la pérdida. Es que eso es ser un verdadero hombre de Dios. Eso es ser un verdadero líder. Él tenía razones, pues Saúl lo había perseguido, le había hecho daño. Pero un verdadero líder, un verdadero hombre de Dios, jamás cargará su corazón con odio. Jamás cargará su corazón con venganza. Jamás cargará su corazón con resentimiento. Ese verdadero líder, ese verdadero hombre de Dios, dejará todo en las manos de Dios. Abandonará todo en las manos de Dios. Esperará pacientemente que Dios lo defienda, que Dios hable por él, que Dios actúe en favor de él. Esperará en Dios. ¿Y qué diremos de otro líder admirable? Samuel. Me dice la palabra de Dios en ese capítulo 15 del primer libro de Samuel, el verso 11, que cuando Dios le habla a Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice la palabra que cuando Samuel, el hombre de Dios, escuchó eso de la boca de Dios, su corazón se apesadumbró, dice. Se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda aquella noche. Pero ¿sabe qué me llama más la atención todavía? Que sin dormir esa noche, este hombre de Dios, era tanto el dolor que él sentía por lo que Dios había proferido contra Saúl, que no se fue a dormir. Dice en el verso 12 que después de que oró toda aquella noche, madrugó a buscar a Saúl. Madrugó a buscarlo. Y en el verso 35 y el capítulo 16 de ese mismo libro, el verso 1, dice: y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haberlo puesto a Saúl por rey de Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Amados hermanos, la mayor señal que un líder está caído, la mayor señal que un líder ha perdido el temor de Dios en su corazón, es cuando no siente dolor por su hermano. Es cuando no siente dolor por su compañero en el ministerio. Estos tres hombres de Dios que he mencionado sentían dolor por gente que habían pecado, que habían fallado, que Dios los había desechado. Y es ahí donde yo me pregunto: ¿cuánto no más debemos de sentir dolor en el corazón cuando se ha actuado injustamente, cuando se ha actuado cruelmente con un hombre de Dios? Con un hombre que no ha sido un adúltero, con un hombre que no ha sido un ladrón, con un hombre que no ha sido un corrompido. ¡Qué dolor es el que se siente en el corazón de un verdadero líder
cuando ve que alguien es herido, que alguien es atacado, qué tristeza se puede sentir en ese corazón. ¿Acaso se hará lo que hizo David, lo que hizo Moisés, lo que hizo Samuel? Llorar ante Dios por esa persona, buscar a esa persona. Es que ahí es donde se ve el amor de Dios. Ahí es donde marcamos la diferencia de los impíos o los hombres de Dios, de los hijos del diablo o los hijos de Dios. Es cuando amamos. En esto conocerá el mundo que soy mis discípulos. En esto conocerá el mundo que soy mis instrumentos, en que os améis los unos a los otros. Hoy no se llora por el hermano que ha caído. Hoy no se llora por aquel que es atropellado. Hoy no se siente dolor por aquel que es acusado injustamente. Hoy se celebra, hoy se ríen, hoy se apoya. La mayor señal que un líder está caído de la gracia de Dios, se lo repito, es cuando no le importa si con su comentario o injuria, sus mentiras, va a envenenar a un pueblo. No le interesa si con lo que habla en un púlpito va a exponer al peligro del infierno a ese rebaño, a ese pueblo, a ese hombre que ha perdido la presencia de Dios. No le importará si el nombre del Señor sea pisoteado. Le importan es hablar y lanzar veneno y lanzar injurias y utilizar aún los medios para envenenar las almas. No le importará cuántas almas se pierdan. No le importará cuántas almas se afecten. Cuántas almas recién nacidas espiritualmente tropiecen sobre eso que escuchan, sobre eso que oyen. Amados hermanos, el verdadero hombre de Dios jamás se gozará en el dolor de otro, en la destrucción de otro. Jamás instará a otros al odio, a la venganza, al irrespeto, porque cuando hay temor de Dios, cuando hay presencia de Dios, esa misma presencia divina no le permitirá que esos labios expresen palabras de irrespeto hacia alguien que ha representado una autoridad para él. Esa misma presencia de Dios hará que no encuentre placer al ver a su hermano, a su compañero herido, pisoteado, tirado por el suelo, quizás caído. Eso le hará sentir un profundo dolor y habrá un lamento en su corazón que lo llevará a hacer algo por él, como estos 3 líderes hemos visto que hicieron algo por el pueblo o por esa determinada persona. Una de las grietas que encontramos también en la vida de Saúl fue que era un líder que no le importó la palabra de Dios. Y con esto termino. No le interesó hacer las cosas de Dios según Dios le había ordenado. La orden de Dios que le había impartido había sido clara, había sido explícita. En el capítulo 15, el verso 1, Dios le había dicho a Saúl: ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y sigue dándole directrices: mata a hombres, mata a mujeres, niños, animales.
se le da otra orden también, espera 7 días hasta que el profeta llegue. Pero su impaciencia le llevó a pasar sobre lo que Dios le había ordenado. Al ofrecer holocausto y ofrendas de paz, función que solo le correspondía a los sacerdotes. Amados hermanos, la paciencia es una cualidad inherente a la madurez. Un hombre de Dios debe de tener la suficiente paciencia, la suficiente calma, la suficiente sobriedad para producir en él constancia, temple y sobre todo para guardar los principios de Dios, para guardar la palabra de Dios, aunque el mundo se desborone a su alrededor. A Saúl no le importaba cómo indicar a Dios que se hicieran las cosas. Él quería siempre hacer las cosas a su manera, buscando siempre complacer al pueblo, señal una vez más de su carácter frágil, de las grietas que había en su carácter. Una de las bases firmes para un buen liderazgo, amados hermanos, es poner primero la palabra de Dios antes que el agrado del pueblo. Tener la templanza, tener el carácter para saber conducir al pueblo hacia lo que Dios ha establecido y no a lo que el pueblo quiere, a lo que el pueblo desea. Templanza en su carácter para no ceder al capricho. El verdadero líder, el verdadero siervo de Dios jamás se parará en sus principios. El verdadero hombre de Dios jamás venderá sus principios, jamás cederá a los conceptos humanos, por más que los disfracen. Él va a entender que eso es malo, que eso es paganismo, que eso es apostasía delante de Dios. El verdadero hombre de Dios jamás se doblará ante la mundanalidad. Amados oyentes, el verdadero hombre de Dios jamás se doblará ante las costumbres paganas. Ese hombre se mantendrá firme en el altar, dando la palabra de la sana doctrina. Se mantendrá firme dando esa palabra que se ha enseñado, una palabra sin mezclas, una palabra sin contaminación, una palabra sin levadura. Ese hombre de Dios no se venderá por conservar posiciones. Ese verdadero hombre de Dios prefiere renunciar, prefiere perderlo todo, pero no estará dispuesto a silenciar sus labios para permanecer en un cargo o en determinada posición. El no darle valor a la palabra que había recibido Saúl de parte de Dios le llevó a obedecer a medias la orden de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos, amados hermanos, que Dios quiere obediencia y no sacrificios.
Dios quiere que nosotros entendamos que Dios quiere que se haga conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestro sentir, conforme a nuestros conceptos. Cuando uno cambia el orden de Dios por aquello que uno cree que es mejor, uno terminará haciendo un ídolo de uno mismo. En Primera de Samuel, el verso 15. El verso 12, del capítulo 15 del primer libro de Samuel, la parte B, dice: y Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Eso fue lo que pasó a Saúl. Se creyó tan bueno que edificó un monumento para exaltar su nombre. Amados hermanos, el verdadero hombre de Dios, el verdadero líder de Dios, el que vive en una continua comunión e intimidad con Dios, jamás dirigirá la atención de sus seguidores, del pueblo, hacia él mismo, sino hacia Dios. Ese hombre de Dios les dirá al pueblo: yo no soy el que he hecho esto, es Dios. Yo no soy el que llevo adelante la obra, es Dios. Ese hombre va a hablar como habló Juan el Bautista: eres tú uno de los profetas, eres tú Elías. Pero este hombre de Dios dijo: no me miren a mí, yo soy solo una voz. La voz se oye, pero no se ve. Yo no tengo nada que ofrecer a sus vidas. Hermano, era tanto el afán de Saúl por su imagen, por su apariencia, que después de ser desechado como rey, estaba solo preocupado por el qué dirá. Y suplicó a Samuel en el verso 30: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya no dijo mi Dios, para que adore a Jehová tu Dios. Tenía una vida de apariencia. ¿Cuántos en nuestros días tienen una vida de apariencia? Al igual que Saúl. Ministros con altas posiciones, pero solo viven de vidas de apariencia. Esconden grandes pecados dentro de su corazón. Esconden grandes adulterios, grandes escándalos. Esconden aberraciones vergonzosas dentro de sus corazones. ¿Cuántos ministros con una vida de alcahuetería dentro de su propia casa? ¿Cuántos ministros con una esposa mundana, con una esposa descarriada, con una esposa que ellos mismos satisfacen las demandas de esa impía? Ellos mismos satisfacen las demandas de esa mujer descarriada, mas sin embargo ellos están en una posición demandando a otros una santidad y un orden en sus hogares que no lo tiene en su propia casa. ¿Cómo se atreve esa persona, ese ministro, a exigirle a otro que su esposa debe de ser una mujer santa, una mujer consagrada, una mujer temerosa de Dios, cuando su propia esposa es una pagana, es una impía? Y usted le alcahuetea y es ministro de Dios. Usted no tiene
cara, no tiene autoridad para demandar santidad a otros cuando en su propia casa usted está patrocinando el pecado. Lo peor es que ya lo que importa es guardar la apariencia, guardar la imagen, igual como Saúl, que lo único que se preocupó es: sal conmigo, apóyame delante del pueblo, para que vean que todo como que está bien. Ahora lo que importa es la gente, que siga viendo a esas personas como gente intachable. Por eso es que hombres adúlteros siguen como pastores, siguen ahí predicando en un altar. Se les ha quitado quizás de otras posiciones, de otras responsabilidades, pero ese adúltero sigue como pastor, sigue predicando, sigue dando la palabra. ¿Cómo va a hablar de santidad un adúltero? ¿Cómo vamos a seguir hablándole al pueblo de mucha santidad, de mucha pureza, cuando nosotros mismos como ministros, como líderes, se tapa el pecado de otros, se cubre el pecado de otros, se pone terciopelo en la boca para no quitarle eso que han colocado sobre un pecador, sobre un adúltero? Yo quiero decirte en esta hora, a ti que me escuchas, y posiblemente hay pastores que están escuchando esta palabra, ministros de Dios que están escuchando esta palabra, yo quiero decirte: por más que quieran tapar el pecado de otros, por más que se quiera cubrir el adulterio de pastores, de supervisores, Dios va a quitar la máscara. Dios va a sacar a la luz lo que está escondido. Y la palabra de Dios me dice: juicio sin misericordia se hará para aquel que no ha tenido misericordia. Puede que tu máscara esté perfecta, que tu maquillaje esté perfecto, pero algo Dios va a permitir. Algo Dios va a permitir, pueblo de Dios, algo Dios va a permitir para que salga a la luz el pecado de muchos que lo tienen cubierto. Algo Dios va a permitir para que salga a la luz el pecado que está ya escondido. Porque Dios dice: yo no soy un juego, no soy un juez que me dejo sobornar. Dios dice: conmigo nadie puede jugar, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre ha hecho, Dios lo sacará a la luz, porque Él es experto en llegar a los lugares oscuros. Dios es experto en quitar el barro. Dios es experto en tumbar el disfraz. Dios es experto en sacar a la luz lo que hay en el corazón. La vida de Saúl, que hemos visto a través de la palabra de Dios, nos da grandes lecciones de esas grietas profundas que habían en su carácter, que habían en su vida. Nos da grandes lecciones que cuando estamos mal por dentro, jamás se podrá actuar bajo el temor de Dios y bajo la dirección de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a hacer las cosas en integridad. Que Dios nos ayude a hacer las cosas que Dios nos permita en su obra y en cualquier lugar donde estemos, hacerlas con temor y temblor.
hacerlas con santidad, hacerlas con pureza, hacerlas con entrega, hacerlas, lo más importante, basados en esta palabra que Dios nos ha dado. Yo le invito a estar en pie y le pido el favor a nuestro amado hermano José María que él pase y nos esté dirigiendo en oración. El tema de hoy ha sido un líder con una personalidad para el desastre. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser líderes de bendición, a ser mujeres de bendición, a ser hombres que ayuden y que bendigan a otros.